Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 63. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 17:20 de la Biblia, también acerca de Génesis 17:21. Comenzando con Génesis 17:20. Génesis 17:20, dice: Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Los detalles de Génesis 17:20. Las palabras de Dios en este versículo son en respuesta a lo que Abraham expresó en Génesis 17:18. Recordemos que Abraham tenía en mente una incertidumbre de lo que iba a suceder con su hijo Ismael en el futuro. La verdad es que Dios privilegió a Abraham en este mundo, ya que el patriarca tenía la virtud de poder dialogar con Dios de una manera extraordinaria. Es posible que cada uno de nosotros pueda desarrollar esta virtud, si mostramos a Dios la fe y la obediencia suficiente hacia Él, junto con un deseo intenso de poder dialogar con Él, de la manera que lo hacía Abraham. Sin embargo, hoy en día, toda invocación a Dios debe ser en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Aunque en la Biblia vemos que, normalmente era Dios quien primero se comunicaba con Abraham. Yo he tenido el privilegio de dialogar con Dios en sueños, aunque algunos cristianos rechazan que una persona se sueñe con el Dios verdadero. Sin embargo, Números 12:6, en la Biblia dice: entonces cuando ellos se acercaron, Él les dijo: escuchen mis palabras, cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Yo no me considero un profeta, pero doy gracias a Dios del privilegio de soñar con él. De hecho, cuando yo leí el versículo por primera vez, número 12:6, para entonces, ya yo había tenido sueños con Dios. De modo que, mis sueños con Dios, no fueron consecuencia de yo haber leído número 12:6. En Génesis 17:18, Abraham le había pedido a Dios para que derrame sus bendiciones en su hijo, Ismael, y en este versículo, Génesis 17:20, Dios le prometió que lo haría, que le haría fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Nosotros podemos ver aquí la gracia de Dios en acción, ya que él a Abraham le dio a entender que prosperaría a Ismael, aun cuando este no era el hijo del pacto. Vemos en Génesis 17:20, que Dios prometió a Abraham que él iba a hacer de Ismael una gran nación. Y efectivamente, Dios concedió esa bonanza para Ismael. Como consecuencia de esto, al paso de los años, Ismael heredó lo que hoy es conocido como Arabia Saudita, y de él se han derivado la mayoría de los árabes. Nosotros hemos estado viendo que el Dios de Abraham interactuó mucho con Abraham, y que el ángel de Yahvé también estuvo interactuando con Agar, la madre de Ismael. De esto se deduce que Ismael, por medio de su padre y de su madre, tuvo que haber sido un adorador del Dios de Abraham. Ciertamente nosotros no tenemos dudas acerca de quién es el Dios de Abraham. Pues en Génesis 17:1, él le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. Este ser supremo que habló así con Abraham, fue siempre el Dios de Ismael. También él fue quien dijo de Ismael: he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. En el versículo, Génesis 17:20, Dios dijo también de Ismael: engendrará 12 príncipes. Ciertamente, Ismael tuvo 12 hijos, ver Génesis 25:13 a 16. En Génesis 25:18,
leemos que, estos 12 príncipes, habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria. Hoy en día, esta región es identificada como parte de Arabia Saudita. La descripción que se hace de ellos, coincide con los árabes de nuestros días. Algunos se describen como dueños de tierras y castillos, otros como moradores en tiendas de campaña, o formando poblados en el desierto. Los primeros dos hijos de Ismael, Nebaiot y Cedar, ver Génesis 25, 13 a 16, llegaron a ser muy ricos en rebaños y ganados, tal como lo fue el abuelo, Abraham. Isaías 67 en la Biblia, dice, todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot, te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Salmo 125 dice, ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Estos dos personajes, Nebaiot y Cedar, parecen haber sido los progenitores de los nómadas y pastores árabes, que fueron piratas libres en el desierto en Arabia. Finalmente, en nuestro versículo, Dios dijo, haré de él una gran nación. Dios aquí se refería a Ismael. Se dice que el creador de la religión musulmana, Mahoma, fue un descendiente de Ismael. Por tanto, los musulmanes forman parte de esa gran nación mencionada aquí. Debido a esto, Abraham es el antepasado principal de ellos, la figura principal en su religión. Entre los musulmanes y los seguidores de Jesucristo, no debería haber conflictos. Porque Abraham es apreciado por los dos bandos. Sin embargo, algunas personas creen que, con el tiempo, los conflictos entre los seguidores de Jesucristo, y los musulmanes, algún día desaparecerán. Porque cuando finalizó la vida de Abraham, Isaac, e Ismael, los dos, enterraron el cuerpo de él, según Génesis 25, 7 a 9, y así como en ese entonces, Isaac e Ismael estaban unidos, algunos piensan que llegará un tiempo, cuando los cristianos y los árabes, estarán también unidos. Últimamente se escuchan informaciones de musulmanes que, por la misericordia de Jesucristo, tienen encuentros con Jesús, convirtiéndose así, en cristianos. De este modo, estos se unen al cuerpo de Cristo. Lo ideal sería que, todos los musulmanes se unieran con los cristianos. Por eso, debemos orar por los musulmanes, para que lleguen a ser salvos. Hasta aquí con Génesis 17:20. Ahora vamos, a reflexionar en Génesis 17:21. Este versículo dice, mas, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Génesis 17:21. Los detalles de Génesis 17:21. En este versículo, Dios estaba hablando de hechos que iban a ocurrir. Pues vemos que cuando Dios expresó verbalmente este versículo a Abraham, todavía faltaba un año para que Isaac naciera. Nosotros podemos notar que el Señor estuvo hablando de tal manera, que no había duda alguna que lo que Él estaba expresando, se iba a cumplir. ¿Quién mejor que Dios puede hablar así de aconteceres futurísticos? Podemos asegurar que nadie supera a Dios en esto, porque Él conoce el futuro, al igual que el presente. Además, Él fue quien creó el tiempo, junto con el universo. La ciencia afirma que el transcurrir del tiempo empezó junto con la aparición del universo. Recordemos que, en este diálogo entre Dios y Abraham, el tema era acerca del pacto de él con Abraham. 3 veces en este capítulo 17 de Génesis, versículos 7, 13 y 19, Dios describió su pacto abrahámico como un pacto eterno. Este nunca será abrogado, pero finalmente se cumplirá cuando Cristo reine, durante el reino del milenio. Aunque el pacto abrahámico fue promulgado por Dios de modo unilateral, y por tanto, es incondicional, e irrevocable, el disfrute de sus bendiciones viene solo por medio de la fe. Génesis capítulo 22 ilustra este principio.
El pacto es irrevocable, porque únicamente puede ser alterado por Dios, y Él no lo hará, ya que incluye a Jesucristo, su Hijo amado. Con referencia al pacto, desde un principio, había una promesa con fecha fija, que garantizaba a Sara su lugar en el pacto. En la época de estas escenas bíblicas, la primogenitura era sumamente importante, porque el primogénito, primer hijo, era el heredero de todo. Sin embargo, Dios no tomó en cuenta, en este caso, al primogénito de Abraham, Ismael, porque no había sido un hijo de Sara, sino de Agar la esclava. Para Dios, era importante que el hijo de la promesa descendiera de Sara, siendo ella la esposa oficial de Abraham. Génesis 22:2 dice, toma, ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Puesto que Ismael tenía 13 años por encima de la edad de Isaac, los musulmanes dicen que Dios aquí se refería a Ismael, no a Isaac, y además, afirman, que puesto que Dios usó la expresión, tu único, ellos dicen que para que fuera único, tenía que ser Ismael, porque éste nació primero que Isaac. Tal vez Dios se refería a tu único hijo con Sara, tu esposa. Los musulmanes dicen que los cristianos, en Génesis 22:2, sustituyeron el nombre, Ismael, por el de Isaac. De ahí que, para los musulmanes, el sacrificio que Dios pidió a Abraham que ofreciera, el de sacrificar a su hijo, el que estuvo involucrado fue Ismael, no Isaac, y los musulmanes usan esto para alegar que, el hijo de la promesa es Ismael, no Isaac. Pero, ¿cómo iba a ser Ismael el hijo de la promesa, cuando él fue una consecuencia de una idea de Sara? Además, si Dios intervino para que Sara tuviera un hijo, cuando era imposible tenerlo naturalmente, es porque Dios tenía un plan especial para Isaac. Fue necesario que Isaac naciera, para que María, la madre de Jesús, descendiera de él, y si Ismael no aparece en la genealogía de Jesús, es porque él no fue el hijo de la promesa. Pues según la Biblia cristiana, el hijo de la promesa, debe aparecer en la genealogía de Jesús. Todos nosotros vimos que en Génesis 17:19, Dios dijo a Abraham, llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. Y como dijimos, arriba, Ismael, no fue un hijo de Sara, sino de Agar la esclava, derivado de una idea de Sara, cuando ella pidió a su esposo que tuviera relaciones íntimas con su sierva Agar. Además, para Dios era importante que el hijo de la promesa descendiera de Sara, porque desde un principio, Dios estuvo insinuando que él daría un hijo a Abraham, a través de Sara. Génesis 17:21 comienza diciendo, mas, yo estableceré mi pacto con Isaac. Ya dijimos que Dios reveló este hecho a Abraham, antes que Isaac naciese. Este personaje, Isaac, fue uno de los hombres ilustres del mundo patriarcal del Antiguo Testamento de la Biblia. Él fue bondadoso, y amable, y alcanzó a vivir más años que su padre, o sus descendientes directos. Pues, él vivió 180 años, Génesis 35:28, mientras que Abraham su padre, vivió 175 años, Génesis 25:7. Su hijo Jacob vivió 147 años, Génesis 47:28-29, mientras que su nieto José, vivió 110 años, Génesis 50:26. Es bueno que sepamos que, hay muchas bendiciones que Dios ha provisto, y que nunca nos enteraremos de ellas, al menos que las busquemos, o las hallemos en la Biblia. Podemos decir que Dios ha provisto bendiciones para cada uno de nosotros, y Él habla con nosotros, acerca de ellas, a través de la Biblia. Debemos escudriñar las Escrituras, y si le creemos a Dios, recibiremos las bendiciones del pacto. En San Mateo 7:7, Jesucristo dijo, pidan, y se les dará, busquen, y hallarán. Gálatas 3:6, dice,
Así, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Qué se necesita para vivir un pacto con Dios? Se necesita tener fe. Abraham creyó ciegamente, y por eso fue bendecido abundantemente. Él es el único hombre en toda la Biblia, de quien se dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata, y en oro. Génesis 13:2. Eso posiblemente equivalía a decir que, Abraham era el hombre más rico del mundo. Esta riqueza de Abraham, fue un derivado de las bendiciones de Dios, para él. Refiriéndose a Isaac, en nuestro versículo, Dios dijo a Abraham, el que Sara te dará, a luz, por este tiempo el año que viene. El Señor quería reconocer la relación con él, tanto la de Abraham como la de Sara. Ella no iba a ser un instrumento pasivo en el desarrollo del plan divino, sino que sería el medio naturalmente activo, para el surgimiento de una descendencia, que llegaría a ser de bendición para todos. Sara fue considerada por Dios, como una colaboradora en su plan. Pues Dios quería que ella fuera una amiga suya, de la misma manera que lo fue Abraham. Isaías 41:8. Por eso, una de las cosas que Dios quería, era, alentar la fe de Sara, para que ella pudiera creer, y aceptar lo que Dios haría, tanto con Abraham como con Sara. Pues, ella tenía un lugar muy especial, dentro del propósito de Dios. Esto apoya lo que ya hemos visto, de que la promesa era a través de Isaac, y no a través de Ismael, como pretenden, creen, y aceptan los musulmanes. Que Dios bendiga a usted ricamente.